a todos, en este video vamos a ver cómo usar PHP PDO. Vamos a mostrar un ejemplo práctico, en realidad dos ejemplos prácticos. Uno va a ser consumir datos desde MySQL, acá estoy con el entorno de PHPMyAdmin, y cómo consumir datos desde PostgreSQL. Tengo dos ejemplos para mostrarles, muy sencillos. Una base de usuarios, donde tiene un ID y un nombre. En este caso le he puesto a los nombres de este ejemplo, le he agregado el sufijo PostgreSQL para distinguirlos de acá, de esta base que está en MySQL. Y vamos a ver cómo creando una sola conexión, configurando una sola conexión, y cambiando luego el driver, es decir, el driver para MySQL y luego el driver para Postgres, vamos a ver cómo se muestran los datos. Pero veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, acá vamos a ingresar a la carpeta del proyecto, le he puesto PHP PDO y estoy mostrando los datos desde Postgre. Entonces ahora, haciendo unas pequeñas modificaciones a nivel variables, porque no voy a tocar nada en el código, no es que tengo que reescribir el código para conectarme con Postgres. Miren cómo ahora me voy a conectar. Ahora hago el cambio y les muestro cómo se crea todo desde cero. Entonces voy a recargar porque ya hice los cambios y vamos a traer estos datos desde MySQL. Y acá lo pueden ver. Bueno, les voy a explicar desde cero cómo se realiza esto. Muy bien, abrimos Visual Studio Code, creamos una carpeta dentro de nuestro gestor de proyectos. Si están con WAMP, es en WAMP www. Acá adentro crean los proyectos, le vamos a poner PDO a la carpetita. Va a ser muy simple. Si tienen SAMP, creo que es en htdocs, a donde ustedes manejen los proyectos con su servidor web local. Vamos a abrir nuestra carpeta de PDO y vamos a crear un archivo, se va a llamar conexión.php. ¿Qué es esto de PDO? Vamos a poner acá. PDO hace referencia a PHP Data Objects, es decir, es una extensión de objetos de datos de PHP. Define una interfaz para poder acceder a bases de datos con PHP. Para realizar esto, PDO nos brinda un controlador, un driver. Para cada base de datos, PDO nos brinda un driver. Es decir, que si estoy trabajando con MySQL, voy a utilizar el driver para MySQL. Si estoy trabajando con PostgreSQL, voy a utilizar el driver para Postgre. Si estoy trabajando con Microsoft SQL Server, su correspondiente driver. Entonces, en la práctica, una vez que definimos un proyecto web donde necesitamos una conexión a una base de datos, creamos el código para la conexión y luego, si necesitamos acceder a bases de datos, a distintas bases de datos, simplemente cambiando el driver, ya no deberíamos modificar todo el código para la conexión. Esto es espectacular. En un proyecto que me tocó trabajar, tenía que conectarme a tres bases: a MySQL, a Postgre y a Microsoft SQL Server. Y realizando una conexión PDO, simplemente modificando el driver, ya tenía todo. Por supuesto, los parámetros de conexión, pero no tenía que realizar un código de conexión con distintos lenguajes o específico para cada driver. En la documentación de PHP, bueno, aparte de PDO, la documentación nos dice que proporciona una capa de abstracción de acceso a los datos, lo que significa que independientemente de la base de datos que se esté utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y lo que queremos, que es obtener los datos. Los drivers que nos ofrece para bases de datos
o los que admite PHP trabajando con PDO. Por ejemplo, les voy a enumerar algunos: 4D, Microsoft SQL Server, SQL Azure, SQLite 3 y 2, Postgre, ODBC V3, Oracle, IBM, Firebase, y así. Esas son básicamente las más importantes y con las que se puede trabajar. Entonces vamos a crear un proyecto muy simple donde vamos a mostrar una conexión. Vamos a tipear nuestro código con PHP y vamos a definir una clase conexión. Los que me siguen en el canal saben que utilizo mucho este tipo de clases para los proyectos. Vamos a definir una clase conexión y dentro un método con la palabra reservada function. Al método le vamos a poner conectar. Vamos a crear una variable que se va a llamar conexión, que en realidad va a ser una instancia de PDO. Yo les muestro acá. Para habilitar las extensiones tienen que venir acá a PHP, extensión de PHP, y por defecto ya nos trae habilitada para MySQL, por supuesto, pero para Postgre y otros drivers no está habilitada. Entonces, si lo que desean es trabajar con una base de datos con Postgre, tienen que habilitar acá. Esta es PDO Postgre SQL, y así están para las demás. Entonces vamos a definir una conexión y miren, vamos a utilizar el driver MySQL host igual, y acá vienen los parámetros de conexión. Ahora los voy a poner. Para esto, en general, lo ideal siempre cuando trabajamos con muchas bases y proyectos grandes es crear un archivo que vamos a llamar datos conexión.php. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Vamos a utilizar la palabra reservada define para definir unas constantes que van a ser nuestros parámetros de conexión. Entonces utilizamos esta palabra y utilizamos comillas simples. Le vamos a poner los 4 parámetros de conexión de siempre, que son el servidor, la base de datos, el usuario y el password. Entonces en server vamos a poner localhost. Vamos a copiar esto. Acá vamos a utilizar dbname, el nombre de la base de datos. En este caso utilicé usuarios. Y acá esto va a ser para MySQL. El usuario es root y la password no tiene nada, para hacerlo muy simple. Entonces acá tenemos los parámetros de la conexión. Una vez que ya tenemos nuestro código, ahora lo terminamos. Luego, en el caso de que migremos nuestro servidor, nuestro proyecto, a otro servidor, o estemos trabajando en otro entorno, simplemente cambiamos estos parámetros, pero ya no tenemos que estar modificando el código ni nada. Vemos cuál es el servidor local, cuál es el usuario, la clave, la base de datos y nada más. Ya tenemos todo configurado y programado. Entonces, continuando con la conexión, vamos a usar estas variables que hemos creado recién. ¿Cómo hacemos para trabajar con esto? Con include, es decir, incluimos ese archivo, el que acabamos de crear, datos conexión PHP. De esta manera estamos trayendo todos estos datos y ya podemos aquí utilizar estas variables. Vamos a poner acá el servidor, la base de datos, el usuario
y la password. Punto y coma. Entonces acá estamos definiendo nuestra conexión y estamos trayendo nuestras variables que hemos definido: server, dbname, user y password, que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos devuelve esto? Exactamente esto, la conexión. Punto y coma. Ahora vamos a mostrar cómo todo esto, esta conexión que tenemos, vamos a utilizar el try catch. Los que me siguen también lo expliqué en detalle en otros videos, pero le hago una breve reseña porque la idea en este video no es explicar esta parte desde cero, sino qué es PDO. Con try catch lo que estamos haciendo es, a ver, el corrector este, acá está. Estamos lanzando la conexión y en el caso de que exista un error, que nos avise para que nosotros podamos identificar a dónde estamos poniendo mal algo, si es que lo estamos haciendo mal. Entonces vamos a poner acá la excepción. Vamos a poner error. Y acá vamos a poner cualquier mensaje. En general utilizo este die. Y vamos a poner el error de conexiones. Y acá ponemos punto error y que nos muestre el mensaje. Y acá punto y coma. Entonces es una conexión muy sencilla. Realizamos la conexión, en el caso de que hay un error lo capturamos y nada más. Por último, ¿qué nos queda? Ver dónde vamos a mostrar los resultados. Vamos a crear un simple archivo index.php. Esto no va a tener ningún tipo de front-end bien vistoso ni nada. Vamos a incluir. ¿Qué es lo que necesitamos incluir? ¿Los datos de conexión? No, porque ya tiene todo incluido. La conexión. Conexión.php. Una vez que ya traemos la conexión, ya podemos de esta clase, acá tenemos una clase definida, crear una instancia. ¿Cómo creamos la instancia? Con new connection. Y se la asignamos a objeto. En realidad un objeto es una instancia de una clase. Y ahora, como ya tenemos este objeto, podemos utilizar los métodos de la clase conexión. ¿Y qué métodos hemos definido? Por ejemplo, solamente conectar. Y se lo asignamos a una variable conexión. A ver si estamos poniendo bien, respetando minúsculas y mayúsculas. Perfecto. Y ahora vamos a mostrar una simple consulta. Vamos a utilizar una variable, ponemos consulta. Vamos a poner acá código SQL, un select asterisco from usuarios, nombre de la tabla. Vamos a guardar esto en un resultado. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner el código y les explico. Acá ponemos esta consulta en esta palabra reservada prepare. Sentencias preparadas. Es una característica que tienen algunos sistemas de base de datos. Pero veamos, básicamente son muy útiles cuando tenemos ataques de inyección SQL. Si ustedes tuvieron sistemas, por ejemplo en hostings,
es muy común de que existan estos ataques SQL. Y yo les aseguro que utilizando PDO van a tener muchísima más seguridad. Aparte que nos brindan mejoras en seguridad y el rendimiento de la aplicación. Entonces es por eso que se utiliza este tipo de consultas y uno dice, ¿para qué pones tanto? Prepara y todo directamente ejecutar la consulta. Esto yo les aseguro que para la seguridad es mucho mejor. Entonces tenemos resultado, ejecutamos la consulta, y vamos a utilizar el fetch all, es decir, vamos a buscar todos los datos y lo vamos a guardar en una variable en un arreglo. Al arreglo le vamos a poner datos, este resultado, vamos a hacer un fetch all, y hasta acá podemos hacer un bar dump para ver estos resultados, para ver cómo va nuestro sistema, a ver si tenemos algún error o no. Entonces vamos a nuestro localhost, vamos a ver nuestra carpeta PDO y vamos a ver qué nos devuelve. Y acá nos dice el error de conexión. Miren, gracias a esto nos dice el error de conexión es base de datos desconocida, usuarios. Y miren, la base que yo estoy utilizando se llama usuarios-db, pero la tabla se llama usuarios. Entonces yo modifico acá en este archivo datos conexión y pongo acá usuarios-db. Vieron acá lo importante que es tener, y yo hago la consulta sobre la tabla. La base de datos es usuarios-db, pero la consulta en este caso la hago sobre esta tabla. Acá tenemos usuario-db y la tabla usuario, porque yo tengo acá otras tablas dentro de esta base de datos. Entonces ya he guardado, recargo y me trae todos los datos. Si quisiéramos verlos un poquito más ordenados, podríamos utilizar un for each, donde traemos el resultado, lo vamos a mostrar de a uno como dato. En general esta es una convención, ponemos acá el plural, datos como dato. Y ahora simplemente mostramos cada uno. Que tenemos el ID, nombre, tenemos ID, nombre y apellido, pero vamos a mostrar solamente el nombre. Entonces ponemos dato, esto se pone así y acá viene el nombre de la columna, nombre, y le vamos a aplicar un salto de línea, punto y coma, y nos va a traer todos los nombres. Vamos a quitar entonces este bar dump, lo vamos a comentar, y acá tenemos los nombres que estamos trayendo con MySQL. Muy bien, hemos definido un código. Yo en otros proyectos también les mostré cómo utilizar constantes, el uso de constantes para PDO. PHP define un montón de constantes, por ejemplo PDO, fetch, boot, bound, class, num, object, bueno, un montón de constantes. En lo que varían es la forma en que muestra la información. De hecho, lo toma PHP como el parámetro fetch style, el estilo de las búsquedas que se realicen, la información que nos trae. Por ejemplo, una constante que utilizo mucho es esta. Vamos a guardar, pero esto se ve acá, miren, en el bar dump. Vamos a guardar y yo traigo los datos. Miren cómo me muestra la información. Me pone la cantidad de registros, pone acá array, pone ID, nombre, apellido y nos va dando. Miren ahora
si yo quito esta constante PDO, presten atención acá, la muestra de otra manera. En realidad lo que hace la fetch, esta que puse hace rato, esta constante, lo que hace, devuelve un array indexado por los nombres de las columnas del conjunto de resultados. Bueno, simplemente eso les quería mostrar porque también es parte de PDO. Entonces, acá recargamos, no he guardado, vamos a guardar, voy a quitar este bardump para mostrar solamente los nombres que estamos trayendo desde esta base de datos. Ahora vamos a simplemente, miren, voy a modificar los datos de conexión y vamos a mostrar los datos de Postgre. Voy a abrir Postgre. Muy bien, abrimos Postgre SQL. Este es su gestor, pgadmin. El gestor para MySQL es phpMyAdmin. Acá tengo el mismo formato, tenemos 6 registros, pero le puse, le agregué Postgre para que vean que estoy tomando los datos desde aquí. Entonces, ¿qué debería modificar en la conexión? Esto ya no lo toco. El index PHP, es decir, imaginen ustedes, tienen un proyecto grande donde están haciendo consultas de distintas tablas, ya no deberían modificar nada de aquí. Solamente deberían cambiar los parámetros de conexión. Y acá, por ejemplo, para MySQL utilizamos esos, vamos a poner para PostgreSQL, vamos a cambiar el servidor localhost, el nombre de la base. Yo aquí a esta base la llamé prueba, acá está el nombre prueba. El usuario es Postgres y la clave que definí 1, 2, 3, 4, 5, recuerden, para conectarme aquí. La tabla es usuarios, en realidad tiene el mismo nombre que la tabla acá usuarios de phpMyAdmin. Voy a guardar. ¿Y qué otra cosa más? Los datos de conexión siempre van a tener que cambiar porque obviamente están trabajando con distintas bases de datos. Y acá en la conexión, miren lo que hay que cambiar. Lo único que le tenemos que especificar es el driver. Entonces voy a copiar esto, voy a comentar, porque acá miren el driver que estoy utilizando, MySQL. Entonces acá, ¿cuál es el driver para Postgres, por ejemplo? PGSQL, Postgres, la abreviatura PostgreSQL. Depende el puerto donde están trabajando. Recuerden que al instalar bases de datos, servidores locales, cada motor utiliza distintos puertos. En este caso, para asegurarme, yo lo único que cargo es el puerto. Acá también con MySQL yo podría poner el puerto. De hecho, muchas veces se pone el puerto, pero les voy a mostrar cómo se carga el puerto. Vamos a poner acá punto y coma. Es como un parámetro más, nada más. Ponemos port y en este caso el puerto es este 5432. Entonces solamente he modificado eso y veamos, guardamos, que hemos cambiado los datos de conexión para la base de Postgre y el driver acá en nuestro método de conexión. Si está todo bien, nos debería traer estos datos. Vamos a recargar y perfecto, nos muestra. Bueno, espero que les haya gustado, espero que realicen pruebas. Esto yo les aseguro que en entornos donde tienen muchas bases de datos, el trabajar con PDO es una maravilla y les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y muchas líneas de código. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen un like. Nos vemos en próximos capítulos. Muchas gracias. Chao.